Demian Godoluz es ilustrador y forma parte del colectivo Arte es Ética. ¿Qué es eso? Escucha este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Demian Godoluz. Demian es diseñador gráfico e ilustrador. Es un apasionado del dibujo desde su infancia y a los 16 años comenzó a incursionar en la caricatura en ferias artesanales como Atlántida y El Prado. Empezó su formación de manera autodidacta con libros de anatomía y las obras de Andrew Loomis y a lo largo de su carrera ha realizado talleres y cursos para perfeccionar y aprender distintas técnicas y siempre ha sido un firme creyente de que el estilo de dibujo debe acompañar la historia o el mensaje que se intenta comunicar. Forma parte de varios colectivos de artistas y asociaciones a nivel nacional e internacional como Ouch, Iluyos, Maldito Canario y Arte es Ética. Este episodio es un poquito diferente de lo que quizás están acostumbrados a escuchar, pero me parecía que estaba bueno hablar de una tecnología tan en boga como es la inteligencia artificial generativa, no solo desde el punto de vista científico, como quizás hemos hablado en otros episodios, sino también desde la perspectiva de personas que trabajan en el arte y la ilustración. Así que hablamos de su trabajo como ilustrador, de los ribetes éticos de la inteligencia artificial generativa cuando se trata de arte y, como siempre, del éxito y el fracaso. Así que, sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, hola Damián. Te voy a decir Damián 80.000 veces, supongo que te va a pasar. Pero bueno, muchísimas gracias, Damián, por arrimarte virtualmente a los estudios inexistentes de grabación de un podcast de ciencia. Primero que nada, ¿cómo estás? Bien, bárbaro, con un poco de frío, pero bárbaro, por suerte. Sí, volvió el frío estos días, está lindo para trabajar desde casa. Por lo menos hay solcito, entonces eso es. Bueno, sí, yo estoy acá en la ventanita, ahora en un ratito por suerte da acá. Me da un poco de sueño, lo cual no es bueno, pero... sí, hay que cumplir con la fecha de entrega. Pero bueno, se agradece igual el calorcito. Está bien. Bueno, es un poco raro esta entrevista porque normalmente entrevisto a personas que hacen investigación, entonces es muy, bueno, hiciste el grado, hiciste el posgrado y qué hiciste en tu título de grado, no sé qué. Bueno, me encantaría decirte que hice posgrado, grado, sí. En realidad, mi materia favorita sería astrofísica, es algo que me hubiera encantado estudiar. Y me encantaría decirte, tengo un posgrado en astrofísica, no sabes, pero no, nada más lejos. Ilustrador. Ver, nunca es tarde. O sea, y sin el menor ánimo de desmerecer, sino de que es poco tradicional para como son las entrevistas en el podcast, que tienen una estructura un poco más clásica. Entonces, nada, me gustaría que me cuentes en qué proyectos estás laburando, cómo llegaste a ser ilustrador, o sea, si siempre fuiste el típico que estaba con un lápiz desde que supo lo que era y no se despegó nunca más, o si fue una cosa que surgió después. Una mezcla de todo. En realidad fue una cosa que siempre tuve. Bueno, mira, vamos por partes. Lo clásico, desde chico me gustaba dibujar y prefería quedarme dibujando antes de salir a jugar al fútbol. El amor por el cómic en particular empezó una vez que me dijeron en la escuela que tenía problemas para aprender a leer. Uh-huh. Y mi madre decidió llevarle la contra a la maestra. Es como una política, nuestra familia le llevamos la contra, a lo que sea, pero le llevamos la contra. Y entonces salimos de un supermercado y en la puerta había un kiosco y compró el cómic de Superman número 1 de 1986, que acá llegó mucho después. En el 90. Exactamente. Y aprendí a leer con los cómics. ¡Qué tremendo! Entonces, y después terminé siendo el que leía en clase, ¿no? El que mejor leía en clase, o sea que tuvo razón mi madre. Aparte. Bueno, y a partir de ahí, obviamente, aparte del gusto por la lectura, porque también me gusta escribir, pero el gusto por la lectura y demás, también obviamente el amor por el dibujo. Y obviamente era el que le hacía las carátulas a todos los compañeros de escuela y demás. Después llegó el liceo. En el liceo yo ya sabía que quería ser dibujante de cómics, como fuera. ¡Wow! Y
le hacía todas las láminas, no hagan esto en casa, muchachos, le hacía todas las láminas a mis compañeros de clase, al principio de onda y después por una módica suma. Lo cual hacía que yo no entregara las mías porque tenía un volumen de trabajo bastante grande. Desde siempre cumpliendo. Sí. Entonces llegaba a fin de año y me tenía que dedicar una semana entera a hacer todas las láminas que no había entregado. La primera vez que lo hice, pasé sin ningún problema. La segunda vez que me tocó la misma profesora, agarró, corrigió todo, ¿no? Hice lo mismo, entregué toda la última semana. Y entonces me entrega la carpeta, porque te entregan la carpeta. Te entrega la carpeta y yo veía 10, 11, 12, 8, ahí. Y llego al final, todo contento porque bota, había zafado vuelta, y me pone... nos vemos en febrero, no aprobado 5. ¡No! Quedó duro así y me dicen, ¿no? Y tal, la profesora tenía clarísimo lo que de hace un año entero que venía haciendo eso y me mandó a examen para escarmentar. Me fue bien el examen, todo, pero así soy un dibujante que se llevó dibujo. Después de ahí, en realidad, a medida que fui creciendo y demás, terminé el liceo que quería ver por dónde encaminar estas necesidades de dibujar y empecé a trabajar en algunas empresas de publicidad como ilustrador. Hice un par de cosas para ANCAP y otras cosas y otras empresas, algunos diseños de logos para empresas que hoy siguen en pie, Gol TV y ese tipo de cosas. Y también me atraía la docencia. Entonces también entré a magisterio, hice 2 años de magisterio. Después de ahí me pasé al IPA, hice el IPA de artes visuales. Yo quería hacer el dibujo, pero le habían cambiado el nombre. Hice el IPA de artes visuales, pero sentía que quería más, porque aparte a todo esto estaba trabajando en La Española. Trabajé muchos años en La Española como administrativo. Y bueno, y empezó a caerme cada vez más trabajo dibujando, a punto tal de que me dio como para decir, bueno, compenso el sueldo de La Española, hago un arreglo en La Española y me las tomo. Hice el arreglo en La Española, me fui de La Española, por suerte no ha faltado trabajo desde entonces. Empecé igual haciendo cosas, o sea, eso es lo lindo que tiene el dibujo. El dibujo te lleva a lugares que no puedes creer. Porque empecé a trabajar en otra empresa de publicidad más general, que hacía, básicamente era el comodín. Era el tipo que dibujaba, te hacía el logo y al mismo tiempo te colgaba las luces, te hacía la escenografía, o sea. Eso es parecido a la ciencia, la verdad. Pero en realidad está buenísimo porque terminas aprendiendo de todo y todo es aplicable. Entonces yo al menos lo disfrutaba. Es más, hay algunas bandas de rock que hay detrás de cámaras en las que aparezco colgado. Hay una en particular que aparezco colgado a un andamio que se le sale la rueda a 5 metros de altura, se le sale la rueda y quedo colgadito así esperando que le coloquen la rueda. Así era. De ahí empecé a agarrar proyectos de Kickstarter, que eran en la mayoría de juegos de mesa, algunos de cómics. Agarré 4 o 5 proyectos de Kickstarter haciendo ilustraciones tanto para cartas como para tableros y obviamente toda la parte de diseño gráfico, porque también estudié diseño gráfico. Entonces toda la parte de diseño gráfico, todo lo que es el libro de reglas, la diagramación mismo de la página de Kickstarter. Y bueno, de ahí mismo también me fueron cayendo laburos de cómics y surgió un llamado en Ceibal para hacer un cómic y un libro, que en ese momento era El misterio de Cabo Frío, que lo escribía Guillermo Lockhart. Y bueno, arrancamos con el libro, lo hice con unos compañeros que aparte hacían la animación. A mí me gusta animar, sé muy poco de animación y soy muy vieja escuela, aparte por la animación, lo mío es cuadro a cuadro. Pero ellos manejan y toquetean de todo y te sale precioso. Después de ahí volví a quedar en los siguientes llamados y participé de 2, ¿cómo se llama? Uno o 2 libros más y otro cómic más. Hay uno que salió ahora, el de 1930, escrito por Ana Solari, con el cual hicimos muy buenas migas y tenemos ahora un proyecto que
que calculo saldrá el año que viene. Primicia. Sí, pero en realidad es lo que te digo. Durante toda mi vida un trabajo me llevó a otro. Y terminé haciendo cosas sumamente locas. Es más, tengo una cadena nacional hecha. En serio, tengo una cadena nacional que la dibujé yo íntegro. Y la animaron estos mismos amigos con los que trabajé después en otros proyectos. Y ya te digo, o sea, me ha llevado por derroteros bastante singulares. De ahí, bueno, obviamente formo parte también de las distintas asociaciones que hay acá en el Uruguay de ilustradores y dibujantes. Auch, Maldito Canario, que es toda la parte fancinera del cómic, porque aparte eso es una cosa que también es interesante. La ilustración abarca un montón de áreas, pero un montón de áreas, y la gente a veces no se da cuenta. Piensa que simplemente hacer dibujitos y nada más, y en realidad estamos como repartidos en un montón de áreas de distintas cosas, incluso dentro de la ciencia. Sí, existe la ilustración científica, o sea, alguien hace los dibujos que están en los libros. Exactamente. Entonces, bueno, ya te digo, o sea, creo que lo único que me falta, pero ya hay uno muy bueno haciéndolo, que ya yo, me falta dibujar dinosaurios y creo que es lo único. Pero, ilustración botánica caí tampoco en la ilustración botánica, pero ahí caeríamos en otra historia. Ya te dije que yo arranco a hablar y... Tengo un hermano que no sabía que era hermano, que hace ilustración botánica. Que es el motivo del seudónimo, aparte, por eso es una historia. Pero, o sea, te la hago rapidito para no dejarte sin colgar. Sí. Me contactan por Facebook para pedirme un trabajo de ilustración botánica. Yo le pasé el presupuesto y el tipo agarra, me escribe y me dice... dale, no pasa nada, me gustaría que fuera como la vez anterior. Y le digo, yo nunca trabajé contigo. ¿Cómo que no? Acá están los trabajos que me hiciste, vos sos... O sea, porque mi nombre real, por las dudas, es Aldo Domínguez. El Demian Godoluz es el seudónimo que utilizo para trabajar. Uno de los motivos es este que te estoy contando. En realidad es un anagrama de mi nombre. Entonces busco Aldo Domínguez Ilustración, y encuentro un ilustrador botánico que se llama Aldo Domínguez en México. Lo contacto, me contactó este hombre para pedirme un trabajo. Me parece que en realidad te quería contactar a vos. Nos pusimos a conversar, hicimos muy buenas migas, y en un momento hablando con él, le pregunto, claro, empezamos a hablar de la familia, y me dice que su padre no lo conoce, que su padre es marinero, mi padre, cubano, mi padre, y que después, o sea, y que estuvo en México durante, creo que era el año 86, no me acuerdo ahora. Y bueno, dejó embarazada a su mamá, que lo único que tiene de él, que él se contactaba con él por cartas, pero que lo único que tiene de él es una foto con su madre. Me muestra la foto, es mi papá. ¡No! ¡Tremendo! O sea, no. Un argumento a favor de la carga genética de dibujar. No, mi papá, pero él quería poblar el mundo, me parece. No, mirá que... Mi viejo, sabemos que somos, o sea, según él, en una conversación con un par de copitas de más, somos como 8. Ah, bueno. ¿Y todos dibujan? Mirá, él dice que, en realidad, ya te digo, él dice que no dibujaba, pero encontré entre sus cosas un maletín de pintor y cosas de él y dibujos de él que son excelentes. Él en realidad era ingeniero naval. Mirá. Incluso un sistema de enfriamiento y demás, que lo patentó. Y bueno, y todo, o sea, somos todos de distintos países. Aparte, marinero. Claro, sí. No era una mujer en cada puerto, era en cada puerto un hijo. Pero sabemos que hay, bueno, de los que conozco hay un cubano, hay un cubano y español. Voy a dejar, somos todos medio cubanos, así que dejo de decir la palabra cubano. Hay el uruguayo. Sabemos que hay 2 italianos, el mexicano y un holandés. Pero todo el mundo. No, pero no termina ahí. Hasta ahí era lo que sabíamos. De repente, hablando, embromando con unos amigos, nosotros nos gusta jugar Magic.
encontramos que había una carta que decía ilustrada por Aldo Domínguez. Y no era ni mi hermano mexicano, ni yo. Y bueno, ese en realidad hasta el día de hoy no sabemos si es realmente hermano o no. Es ilustrador de Blizzard. Es una hermosa carta de un dragón, aparte de la que ilustró. Nos pusimos en contacto con él y en cuanto le explicamos el porqué, nos dijo que no quería hablar más nada. Así que ¡Drama! no sabemos. Puede ser que sea hermano también y ya está. Y que no quiso saber nada. Sí. No, tremenda esta historia, no te puedo creer. Así está, pero sí. Entonces, como está, hicimos una apuesta, en realidad hicimos piedra, papel, tijera online, y el que perdía tenía que cambiarse el nombre para poder seguir trabajando, y perdí. Bueno. Me puse el seudónimo de Demian Godoluz, que en realidad, como te dije hace un ratito, es un anagrama de mi nombre. Qué bien. Bueno, y vamos a pasar un poco a un tema, porque yo seguiría conversando, a mí me encanta conversar. No, viste, yo te dije, a mí me acuerdo y yo arranco, vamos a estar acá hasta las 7 de la tarde, no pasa nada. Pero el tiempo es tirano y tenemos un objetivo acá. Y me gustaría que hablemos de ilustración de arte y de inteligencia artificial generativa, que es como la razón por la cual entramos en contacto por primera vez vos y yo. Y me parece un tema súper interesante y me parece que sobre todo los artistas son los que tienen una perspectiva como más rica y por eso quería hablar contigo. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es ¿qué es una inteligencia artificial generativa para quienes no sepan? Bien. Bueno, mira, una inteligencia artificial generativa, tenés dos definiciones. Tenés las definiciones que te dan las empresas y la definición real. Vamos a ir a un punto medio, que en realidad es la real. Es lo más parecido que hay a un buscador más tecnológico. En realidad la inteligencia artificial generativa lo que hace es tiene una base de datos de un montón de... No sé, ya al principio era de ilustradores, ya ahora abarca todo. Uh-huh. Que bueno, ya llegaremos a eso. Tiene una base de datos con imágenes de distintos ilustradores en este caso, a los cuales no se le pidió permiso de ningún tipo para formar parte de esa base de datos. Y lo que hace es generar una imagen a partir de otra ya existente. Uh-huh. Entonces vos lo que pones es un prompt, le pones, no sé, mujer con flor rosa en la cabeza, y lo que buscas en la base de datos es una imagen o varias imágenes de la que puedas sacar una la flor y la otra la mujer. O, en el peor de los casos, encuentra una imagen de una mujer con una flor rosa en la cabeza, y lo que hace es pequeños cambios sutiles, y a veces no se encuentra la diferencia, y te da eso como como resultado a lo que vos pedís. El tema es que terminás cayendo muchas veces al utilizarlas en lo que podríamos denominar en plagio involuntario. Uh-huh. O sea, porque vos no sabés que estás plagiando al usarlo. Hay varias maneras de utilizar inteligencia artificial generativa. Una de ellas es descargando vos una base de esa inteligencia artificial y cargándola con tus ilustraciones para que te genere cosas. Y uno podría pensar, bueno, pero estás generando cosas a partir de mi trabajo. No. Porque en realidad sigue utilizando gran parte de la base de datos que tiene. Porque fue con lo que aprendió. Exactamente. Uh-huh. Entonces, no es una base de datos aparte chica, es una gran base de datos que tiene, uh-huh, de muchísimos artistas. La última vez que habían contado, pero ya te digo, esto se disparó porque ahora básicamente abarcaron todas las redes sociales, absolutamente, incluyendo YouTube. Uh-huh. En un principio eran como 6.000, 7.000 artistas y después el número se disparó. Algunos incluso, ya te digo, muy cercanos, como el caso de Santiago Caruso en Argentina. Uh-huh. Y era tan descarado que al principio vos ponías ilustración con estilo Santiago Caruso y te lo hacía. Claro. Te aparecía el ítem Santiago Caruso para que lo eligieras en algunas inteligencias artificiales. ¡Qué tremendo! Y después tuvieron que cambiarlo y lo disfrazaron con el estilo. Entonces vos ponías una ilustración con, en el caso de Santiago creo que aparecía Fantasía Oscura, para no aparecer el nombre de él. Claro. Entonces vos pedías la ilustración y te ponías. Ahora, algo importante que hay que hacer siempre es, la inteligencia artificial generativa no es igual al resto de las inteligencias artificiales. Uh-huh. Su funcionamiento incluso es otro, el modelo de aprendizaje es otro, uh-huh, la manera en la que funciona es completamente distinta.
Pero la inteligencia artificial generativa, las empresas que trabajan con inteligencia artificial generativa, lo que hacen es esconderse detrás de las otras, porque yo jamás estaría en contra de la inteligencia artificial que está ayudando a curar el cáncer. Claro. Pero en este caso, en realidad, lo que está haciendo es básicamente es un robo. Robo, plagio, o sea, incluso hay una especie de lavado, hay un lavado de datos en general de todos los seres humanos, porque ya te digo, esto escaló a tal punto de que las fotos familiares, las fotos que te sacaste en las vacaciones, todo lo que está en redes sociales forma parte de la educación, entre comillas, de esta de estas inteligencias artificiales. Si bien Facebook, Meta, la empresa madre, sacó hace un tiempito una especie de slim de tipo, bueno, mirá, vos si querés podés no formar parte de el entrenamiento de inteligencia artificial, en realidad era una manera de lavarse las manos porque ya fuiste parte, no importa que pongas que no querés ser parte, ya fuiste parte, porque esto empezó en el 2023, no es algo de ahora. Uh-huh. Y ya utilizaron toda la data que había en las redes sociales para alimentarla. Entonces, vos vas primero que no está disponible en nuestra región. O sea que el decir no muchas gracias no existe para nosotros. No, los latinos no, ¿sabes qué? No vemos. Es para la gente bien. Exactamente. Europa y Estados Unidos lo tienen habilitado, el resto del mundo no vemos. Pero bueno, o sea, y aparte lo que tiene es que ellos ven si aceptan o no, o sea, no es ni siquiera una seguridad. Ellos ven si aceptan o no, y la gran mayoría fueron rechazados, o sea que la van a usar igual. Así que es todo un tema. ¿Qué se está haciendo en el mundo para pelear contra esto y qué cosas se podrían llevar adelante? Mira, se está haciendo un montón de cosas. Y en realidad va a ser capaz que va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero es una guerra y se está viviendo como una guerra. Uh-huh. Hay otras problemáticas mucho más grandes en el mundo seguramente que pueda parecer algo que uno se está preocupando por esto y no se está preocupando por las muertes en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad esto se está viviendo como una guerra a punto tal de que las grandes empresas parece que les importara, que no es muy nuevo esto, pero que no les importara absolutamente nada la privacidad de las personas, que no les importara absolutamente nada lo que hacen con tus datos. No solo los datos, no solo estamos hablando acá de dibujos, como hablábamos recién, tus datos biométricos, uh-huh. la fotografía de tu familia. Dentro de la base de datos de la inteligencia artificial se encontró pedofilia. Uh-huh. Y obviamente, o sea, no hay... Parecería que fuera algo imparable, incluso juegan con eso. ¿No? Te dicen, bueno, esto, el genio ya salió de la botella, ahora no lo puedes parar. Y en realidad no es que uno quiera parar esto, ¿tá? O sea, porque la inteligencia artificial, como dijimos en un principio, las inteligencias artificiales son una tecnología que está y obviamente hay que utilizarla. Pero el tema está en cómo se utiliza. Uh-huh. Y para cerciorarnos de que se utilice correctamente, hay que regularla. Claro. Como la mayoría de las tecnologías. ¿No? O sea, si no vamos a tener, o sea, pongamos el ejemplo, no sé, Madame Curie. La tecnología atómica, si no fuera regulada, sería un desastre. Sí, bueno, esto es lo mismo, o sea, regular, ¿por qué te estoy explicando esto? O sea, porque hay mucha gente que cuando le decís regular, es mala palabra regular. No, que estás poniendo límites al conocimiento, no, todo lo contrario, estoy pidiendo que el conocimiento crezca con ética. Claro. Y el conocimiento sea, pero sin olvidarnos de lo importante que es que el ser humano forme parte de todo esto y respetar los derechos de los seres humanos. Bueno, más allá de que el derecho de autor es un derecho humano dentro de la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Pero sí. Más allá de eso, me parece que no podemos simplemente por subirnos al trencito de la tecnología y de lo que está de moda, que incluso hay mucha gente que piensa que esto es una burbuja que en algún momento va a explotar. Porque es muy distinto lo que la gente lo toma como un jueguito, el tema de la inteligencia artificial, y ahí después los tenés viendo cómo se hacen sus versiones de Disney de sí mismos, pero en realidad con todo estás ayudando a educarla de alguna manera. ¿Verdad? Entonces, en esa trampa hemos caído todos. Yo estuve años buscando,
Hice un doctorado. No, mentira. Pero, o sea, estuve por lo menos un año, eso seguro, trabajando con inteligencia artificial para entender cómo era que funcionaba. Y hay un montón de cosas que son humo. Es más, Sí. o sea, te hablan de que la inteligencia artificial alucina. Sí. ¿Ah? Y en realidad, o sea, me gusta que se utilice el término alucinar como si fuera algo humano. Y en realidad, no, la inteligencia artificial generativa, particularmente la de texto, está hecha para que vos creas que estás hablando con un humano. Eso es una diferencia, no es un humano. Y no tiene conciencia. Su función es convencerte de que estás teniendo una charla con otra persona. Y ofrecerte resultados en base a lo que pedís. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no tienen los resultados que vos querés, por algún motivo, que hasta ahora, cada vez que lo explican, lo entiendo menos. Claro, ¿por qué no te dice, carezco de esta información y punto? Porque no te lo dice. Yo mientras estuve estudiando, primero jugué rol con ella, que es algo que recomiendo para que veas que es bastante humo. Hice un juego de rol en el espacio y había un montón de errores conceptuales de cómo se vive en el espacio. Pero claro, de todas maneras, no, como hablábamos al principio, no tengo ningún doctorado ni nada, entonces no me sentía con la seguridad de llevarle la contra. Entonces me pregunté, ¿con qué puedo comprobar esto que pienso? Y le hice preguntas sobre mí y sobre gente que conozco que puede tener algún perfil público. Y cuando le pregunté por mí, mirá, me hizo una biografía que, primero, le pregunté 3 veces. Las 3 veces nunca le pegó donde nací. Las fechas me las cambió las 3 veces, tanto año como día y mes. Y la cantidad de premios que gané, mira, ojalá hubiera ganado la mitad del premio. Y si lo gané, ¿dónde está la plata? Sí. Pero, o sea, hay un montón de información que era real, pero en el medio puso un montón de información completamente falsa. Y eso es un riesgo y no puede ser que no esté regulado. O sea, ahora te aparece, cuando yo lo hice no te aparecía, pero ahora te aparece, hay un disclaimer que te dice, no, mirá, no es 100% confiable la data que te dé acá, por la duda busca fuente confiable. Es que no es para eso, porque no es un buscador, o sea, es un generador. Claro, pero el problema ¿cuál es? O sea, vos tenés a los pibes haciendo ahora los deberes por inteligencia artificial, que ese es un tema con la educación. Entonces, los pibes agarran, decís, sí, nada, me mandaban estas preguntas en historia, hablaban, no sé, de la dictadura y y andás a ver lo que le tira, y es lo que utilizan para hacer los deberes y más. Hace un tiempito tuve una charla con el rector de, creo que la Universidad Católica, no estoy seguro ahora, y el tipo me decía que volvieron 30 años para atrás. ¿Por qué? Porque ellos se habían acostumbrado a hacer las pruebas y parciales y demás online. Entonces mandaban los trabajos para que los gurises investigaran y demás. Y ellos, a raíz de todo el tema de inteligencia artificial, comenzaron a pasar algunas pruebas a través de los distintos detectores que hay, y claro, les daban positivo a la mayoría. Y cuando iban a hablar con el alumno, te decían, no, yo solo me inspiré en lo que me puso la inteligencia artificial ahí. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Vas a creer o no? Queda a tu criterio. Sí, también va un poco en eso, en que ahora la dificultad, así como cuando empezó la internet ya no era tanto de, tenés que buscar en una revista y recortar, sino que se complejizaron las cosas, ahora va a ser más de empezar a entender qué es lo que puede hacer, qué es lo que no, dónde están las limitaciones. Una cosa que yo había visto y me pareció muy bien es que una docente con sus estudiantes hace esto, les hace hacer el trabajo a la inteligencia artificial, pero la tarea no es responder las preguntas, sino encontrar dónde se equivocó la inteligencia artificial. Bueno, eso me parece sumamente interesante. Entonces ahí empiezan a generar como un poco de pensamiento crítico y no es tipo, me dijo esto y es palabra santa, sino que está bueno. Bueno, pero justamente es más difícil. El desarrollo de pensamiento crítico es algo que también va a limitar esto y está bueno que se explore. Acá ya te digo, el rector me había dicho que lo que habían hecho era volver a las pruebas presenciales para asegurarse que lo habían escrito ellos. Sí. Mismo en casa tenía hasta hace poco, ahora se mudó, Santi, que es mi hijastro, que también, o sea, estuvo tentado más de una vez a decir, que me lo haga ChatGPT. Está ahí toda la conversación hiperolata. Imagínate que si me das pie, puedo hablarte 1 hora. Pobrecito, 3 horas de no, porque Pero bueno, pero es un problema que abarca
no solo el área de ilustradores, ya me parece que abarca todas las áreas. Ujú. En el sentido de lo que hablamos de la educación, en el sentido mismo de la cantidad de puestos de trabajo y demás, porque eso es algo muy difícil de medir aparte. Tengo un compañero, Pablo Praino, Ujú. que estuvo, por lo que yo sé que estuvo cerca de 6-7 meses sin conseguir trabajo a causa del uso de la inteligencia artificial por las distintas empresas, tanto de publicidad como de audiovisual. Actualmente todo lo que es arte conceptual es muy difícil que lo esté haciendo un humano en estos momentos. La mayoría de lo que es arte conceptual lo está haciendo inteligencia artificial. Para las ignorantes como yo, ¿qué es el arte conceptual? Bueno, viste todas esas escenas hermosas de películas, tecnologías y cosas que aparecen. Bueno, eso en realidad pasa primero por manos de un ilustrador, Ujú. que en realidad lo que hace es distintos conceptos de por dónde podría ir la estética de la película, Ajá. y en base a eso trabaja el director y el director de fotografía. Ujú. O sea, el tipo genera, por ejemplo, vos querés, viste que ahora viene la serie El Eternauta. Ujú. Bueno, hay que resolver la nieve, que no es cosa sencilla resolver la nieve. Entonces vos contratás a alguien para que te haga distintas versiones de cómo se vería la ciudad con esa nieve flúor, y los Ujú. distintos toques que tendría para que sea algo llamativo, novedoso, interesante y demás. Entonces el artista conceptual tiene que presentar por lo menos 3 o 4 versiones de eso, y ahí el director decide por dónde va a ir Ajá. la estética de la película. También está el tema del color, o sea, es lo que hablamos al principio. La parte de ilustración se divide en un montón de áreas, ¿no? O sea, tenés ilustración editorial, que también está siendo afectada por el tema de inteligencia artificial muy salado. Gente que está sacando libros con ilustraciones hechas 100% por inteligencia artificial y todavía te ponen que el que las hizo fue el diseñador. Mm. No menciona la inteligencia artificial para nada, pero te das cuenta cuando ves que tienen 6 dedos, o Claro. es una cosa toda retorcida, o también con los pelos y demás. Todo lo que es arte conceptual, storyboard también, el storyboard es lo que haces con el director es una versión de la película cuadro a cuadro que vas haciendo, que el director utiliza de guía para los movimientos de cámara, las tomas y demás. Ujú. Eso hoy por hoy también se está haciendo con inteligencia artificial, si bien no está pegando tan duro como pegó en la parte de arte conceptual. Hay un montón de gente que también fue desplazada. Ujú. Y bueno, todo lo que es ilustración para juegos de mesa, también hay muchos que están trabajando con inteligencia artificial. De todas maneras, lo que tiene de bueno es que las grandes empresas, no todas las grandes empresas, pero la mayoría, no están obteniendo ganancias con esto, porque Ujú. no tiene el favor del público. Y eso Ahí es va. importante. Particularmente, ya te dije, yo hacía muchos laburos con Kickstarter. Kickstarter tuvo que cambiar sus políticas por el tema de inteligencia artificial, en las cuales pide que se especifique cuando un trabajo está hecho con inteligencia artificial para proteger de cierta manera a la gente que está comprando. Y el hecho es que la mayoría de las cosas que están hechas con inteligencia artificial, algunas no, la gran mayoría no llegan a fundarse, no llegan al objetivo financiero que plantean. Ujú. Entonces, de cierta manera, creo que por suerte tenemos el favor del público en cuanto a esto. Bueno, Hay que sí. seguir informando y moviéndose, porque en realidad hay mucha gente que tiene una concepción distinta de cómo es el uso, o que porque ve que es plata fácil se tira de cabeza y lo hace. La publicidad es un hervidero y acá asumo las consecuencias de lo que voy a decir. El trabajo dentro de la publicidad es un hervidero de cosas que son éticamente cuestionables muchas veces. Ujú. Bueno, precisamos una imagen de fondo de tal cosa. Sí, dale, descargale de internet. Y los derechos vos descarga. Y no, Ok. no. Bueno, con esto es lo mismo. Las empresas de publicidad mayoritariamente tienen alguna cosa que solucionar y lo están solucionando con inteligencia artificial. Ujú. Salió la yerba Moncayo también con un cartel durante el carnaval que era todo hecho con inteligencia artificial, y el dios Momo en realidad era un dios azteca, ¿no? Pero bueno, también está todo ese tema, ¿no? De todo lo que es el acervo cultural de las personas que está yendo, de la humanidad que está yendo a alimentar una inteligencia artificial. Y yo Ujú. quiero una imagen de dios Momo y termino con un dios azteca, pero bueno, ese es el tema, ya te digo, toda la parte de publicidad también, la gente que trabaja, más que nada los empresarios que están con el tema de la publicidad, los ven con buenos ojos porque significa más dinero para ellos. Claro, porque gastan menos y ganan lo mismo. Entonces ganan más. Exactamente. Claro. Entonces, Y esto viene un poco de la mano con una pregunta que se me ocurrió, que es
Si hay algo que se pueda hacer nosotros, personas de a pie que no tenemos empresas, que no movemos mucha plata, más allá de no apoyar, o sea, ¿se puede hacer algo más? Concientizar, comunicarse, hacer un podcast. Esto que estás haciendo forma parte de algo que debería reproducirse muchas veces y en muchos ámbitos. Se puede hacer un montón de cosas. Hemos dado unos lindos primeros pasos acá en Uruguay, Uh-huh. ¿ah? Pero también a nivel mundial. Bueno, acuérdate lo que pasó con SAG-AFTRA en Estados Unidos, la huelga grande que hubo. Uh-huh. Que si bien yo al menos no estoy del todo conforme con los resultados de esa huelga, es más, actualmente las empresas de videojuegos volvieron a estar en huelga por el tema de inteligencia artificial. Sí. Todo ese tipo de cosas hay que informarlas y repartirlas para que la gente entienda lo que está pasando. Porque, por ejemplo, en el caso de los videojuegos ahora no están contratando más actores, porque la mayoría ya fueron escaneados por la inteligencia artificial, entonces utilizan la imagen de estas personas sin su consentimiento. Claro, o sea, tienen básicamente un maniquí 3D que pueden usar como quieran, cuando quieran. Entonces, sí, ¿qué le van a pagar al actor? Lo mismo pasa con los extras, imagínate. O sea, a vos te digitalizan y te ponen en el fondo una película. Actualmente claro. Incluso están encontrando maneras de digitalizar a las personas a través de sus fotos en las redes sociales. O sea que el día de mañana puedes aparecer vos tranquilamente en una película. Y no vas a ver un mango de eso. No, claro. Y después, bueno, ya te digo, todo lo que... Después hay distintas organizaciones. Acá en Latinoamérica tenemos lo que es Artes Ética, uh-huh. Que es una hermosa organización, que de paso le mando un beso a Nia si en algún momento escucha esto, de la cual formo parte también, que justamente se dedica a tratar de hacer visible esta problemática. Formamos parte de un montón de artistas latinoamericanos, también de Europa, está en contacto con todo lo que es Estados Unidos y los ilustradores y creadores de allá. Y hay un montón de movidas, ellos tienen su manifiesto en torno al tema de las inteligencias artificiales. Y nosotros acá en Uruguay, hace relativamente poco, logramos que distintas asociaciones de dibujantes e ilustradores pusiéramos de acuerdo, cosa que ya poner de acuerdo un grupo grande de gente. Sí. Entonces creamos un documento en base a distintas cosas que había en Artes Ética y un grupo de ilustradores de Colombia, que sacaron también un documento tratando de mostrar las distintas problemáticas del sector. Uh-huh. Y logramos que nos pongamos de acuerdo en hacer público esto, porque en el caso de los ilustradores y dibujantes, la inteligencia artificial es un gran problema, pero también hay otros problemas. Que estaría bueno que también se visibilizaran. Entonces creamos un documento bastante extenso en el cual, por un tema filosófico, no solo planteamos problemas, sino que planteamos posibles soluciones. Ahí va. Claro, porque quejarse, cualquiera se puede quejar. Quejarse gratis. Pero bueno, hay que pensar soluciones o al menos plantearlas para que por lo menos darle opciones a los responsables de estas distintas políticas. Hace unos años, en realidad todo surgió hace unos años cuando, o sea, el año pasado en el otro creo, o el año pasado, estoy perdido. El COVID, ¿viste que hizo eso? Sí, tremendo. Pasa volando y lento al mismo tiempo, es tremendo. En un momento del pasado. En un momento del pasado que se hizo el concurso nacional de ilustración, sí. Resulta que en sus bases pusieron que aceptaban el uso de inteligencia artificial. Uh-huh. Y eso generó un revuelo grande en lo que es el grupo de ilustradores, que es mucho más grande de lo que uno piensa también. Que eso también es algo a desmitificar. Pensamos que Uruguay es un país musical y en realidad no es tan así. O sea, vos ves los datos de los fondos concursables, por ejemplo, uh-huh. Y de 300 proyectos que se presentan a los fondos concursables, 70 son musicales. Uh-huh. Pero 67 son de ilustración o de ilustración editorial. Y eso abarca todo lo que es cómic, ilustración editorial, libros y demás. Entonces, en realidad estamos bastante parejos. Sí. Así como, o sea, por ejemplo, yo acá vivo una cooperativa. Y en la cooperativa, que no es una muestra significativa como para hacer datos, ¿no? Pero en la cooperativa, en 6 casas que hay acá en La Redonda, yo te puedo decir que hay
Solo en una casa no saben cantar ni tocar la guitarra. Solo en una. Y no es la mía, yo no sé cantar ni tocar la guitarra, pero mi pareja sí sabe tocar la guitarra y cantar y canta muy bien. Representa. Sí. Y Santiago también, o sea, ya te digo. Sí. Pero, y en el resto de las casas también. Pero ¿qué pasa? También tenés un par de personas acá que dibujan o se dedican a algo relacionado con la ilustración. No lo toman como un oficio, capaz, porque eso sí es más raro, pero es más raro porque hay un montón de leyes que tendrían que existir para que eso se visibilice más o se pueda pensar en eso como una carrera. Pero sin embargo, los ves que lo toman como su hobby, pero dibujan e incluso consiguen trabajos dibujando. Claro. Ahora, volviendo al tema de eso, porque me perdí porque estaba hablando de esto. Bueno, nosotros pensamos que Uruguay es un país musical, no es tan así, en realidad, como te decía, o sea, hay un montón de gente que también se dedica a la ilustración en sus distintas ramas, pero al no estar protegido por ciertas normas y demás, capaz que no es algo tan visible. Claro. En toda la inteligencia artificial, como te dije hace un rato, nos reunimos tanto Iluyos, Auch, Malito Canario y Artes Ética para poder generar ese documento que, te doy la primicia, en unos días va a hacerse público, ¿no? En una primera instancia decidimos presentarlo a algunas de las fuerzas políticas que se presentan en la contienda electoral que tendremos en unos días. Hay una en particular que accedió a que forme parte de su programa, incluso en sus bases programáticas figura. Sí, tuvimos que aclarar algunos puntos confusos que había en esa base y aparte presentar este documento, que es, o sea, todavía no tenemos la certeza, pero puede ser que incluso forme parte del plan de gobierno. Como no estoy acá para hacer política partidaria, no voy a decir quién es. Lo que sí voy a decir es que se tocaron todas las puertas. Y solo hubo una que no se abrió nada más. Las otras no respondieron, igual que no respondió el MEC en el momento que se hizo el Premio Nacional de Ilustración. Que es ahí, como te decía al principio, que empezó a generarse todo esto. En el Premio Nacional de Ilustración, que aparte dieron un mes nada más de tiempo desde el anuncio a la entrega, decían que aceptaban inteligencia artificial en las obras presentadas. Pusimos el grito en el cielo. Nosotros nos enteramos a través de un compañero que se llama... Acá viste que los dibujantes la mayoría tienen seudónimos. Sí. Y después cuando querés referirte a la persona, no sabés cómo referirte. Pero se llama Pixel Nacho. Este podcast es una producción de Soledad Machado y Magnus. Bien. Mandale un saludo a Magnus. Que en breve, después pasamos a otro chico con él. Dale. Pixel Nacho es el compañero que nos habló sobre el problema que estaban en las bases, porque aparte no es que anunciaron que iban a aceptar IA, no dijeron nada, pero lo pusieron en las bases. Entonces a nosotros nos preocupaba el precedente que iba a dejar asentado. Claro. Una compañera, Verónica Alvarado, hizo un documento hermoso, bastante extenso, analizando las distintas problemáticas de las bases de este concurso nacional de ilustración, obviamente, y poniendo especial énfasis en el tema de inteligencia artificial. Nos llamaron para una reunión, nos pidieron que no fuéramos muchos, porque el sitio no era muy grande. Ellos terminaron siendo como 7, 8, 6 entre 6 y 8 personas, no me acuerdo ahora. Ellos pretendíamos que nosotros fuéramos 1 o 2, fuimos 4 por suerte. Y la mayoría eran de jurídica, eso es lo mejor, no sé qué se pensaba. Que teníamos, no sé, los recontra estudios legales nosotros, ¿no? Pero bueno, la mayoría eran de jurídica. Las respuestas de jurídica fueron bastante lamentables, no te voy a mentir. Perdón por ser tan categórico, pero de verdad fueron lamentables. Y bueno, en la cual también, como decíamos al principio, nosotros no solo fuimos para decir esto está mal, sino fuimos con propuestas para solucionarlo. Ni bien atravesamos la puerta, lo primero que nos dijeron fue: miren que no se va a cambiar nada. Y después nos dieron la mano para saludarnos. Divino. De todo, ya arrancamos así. Entonces, bueno, nos sentamos a dialogar, les explicamos por qué en realidad era bastante problemático aceptar el tema de inteligencia artificial. Ellos se escudaban de que en realidad lo que les preocupaba era el concurso en sí, y que no pasara lo que había pasado en otros concursos internacionales, como el concurso de Sony, en el que ganó, concurso de fotografía de Sony, en el que ganó una inteligencia artificial de premio. Que aparte lo dijo después de haber ganado el premio, entonces quedó como desacreditado el concurso. Entonces se escudaban en
en un deslinde de responsabilidades que firmaba los artistas. Ujú. El problema es que, por más deslinde, pues, le puede presentar tranquilamente una obra con inteligencia artificial y ya está, porque aparte el deslinde de responsabilidad en realidad cubre el concurso, no cubre a todos los artistas que vamos a competir, ni siquiera en igualdad de condiciones. Claro. ¿Ah? O sea, propusimos de todo, nos rechazaron todos, y al ver que no daban el brazo a torcer, le dijimos, bueno, pero hagan su propia categoría. Claro. Y que concursen en su propia categoría, porque ¿por qué tenemos que competir con gente que utiliza inteligencia artificial? Tampoco, no quisieron. Claro, no tiene mucho sentido. Les dijimos, bueno, pero si el tema es protegerse, tienen miedo de que gane algo que está hecho con inteligencia artificial, bueno, que la gente filme el proceso. Ujú. Como requisito, tampoco. O sea, cosas que eran muy lógicas, al menos para nosotros eran muy lógicas, que es cierto que el proceso se puede falsear, pero si vos le generás un lugar donde competir, ¿cuál es la necesidad de mentir? Si vos le generás un espacio donde va a estar compitiendo con otra gente que utilice inteligencia artificial, ¿cuál va a ser la necesidad de mentir? Ninguna. Ujú. Si vos le pedís que filme su proceso, bueno, el tipo va a tener que falsear su proceso. O sea, entre que va a tener que generar una obra, que le va a llevar 5 minutos prompteando y robando el trabajo a otro, pero va a tener que falsear el proceso y eso no va a ser tan fácil. Capaz que ahí ya lo estás desmotivando para que se presente. Ujú. Y si vos sumás todas las medidas, ya está, no iba a haber ningún problema. Bueno, no aceptaron absolutamente ninguna y se escudaban, que esta es la mejor parte, se escudaban, me froto las manos y todo, se escudaban en que un señor en el MoMA, un artista en el MoMA, me da el ejemplo, ¿viste? No es chiquito, un artista en el MoMA había hecho una obra hermosa con inteligencia artificial y que si ese hombre había podido, ellos tenían que aceptar que hay un uruguayo en Artigas, y estoy repitiéndote literalmente lo que nos dijeron. Un nene en Artigas lo tiene que poder hacer. Y yo tengo que tener la certeza de que le tengo que dar la chance de que lo pueda hacer. La obra de MoMA le llevó 6 años al ingeniero que lo hizo, sí. Al artista ingeniero que lo hizo. Pidió los derechos al MoMA para realizar esta obra. O sea, lo que hizo fue, el MoMA le donó todo su acervo y se lo dio digitalizado para que construyera la obra. La obra es hermosa, no cabe duda de que es hermosa, pero lo hizo como hay que hacerlo. Claro. El tipo creó su propia tecnología, su propia inteligencia artificial, con una base de datos que él mismo creó. No utilizaba la base de datos de Lion y demás que utilizan todas las comerciales. Pidió los derechos y generó algo para eso. Ahora, si vos me decís que estás dando un mes para un concurso y que esperás que un nene de Artigas, utilizando las mismas palabras que utilizaron ellos, haga lo mismo que hizo. Exactamente, con la ceibalita, haga lo mismo que hizo este hombre en 6 años, en un mes, no sé qué clase de argumento es ese. No es fácil. No. De ahí la cosa, bueno, el concurso igual se hizo, no ganó ninguna obra hecha con inteligencia artificial igual. Igual obviamente imaginarás que estábamos con lupa todos, ¿no? Me imagino, sí. Contando los dedos, mirando las manos. Sí, todo. Y aparte actualmente hay tecnologías que permiten que puedas detectar. De ahí empezamos, nos fuimos, aparte el cierre de la discusión fue, nos preguntaron, es una de las 2 preguntas más interesantes que me han hecho, en el sentido que demuestra lo menospreciado que es el rubro artístico. O sea, un rubro que en realidad se basa en la creatividad y la creatividad forma gran parte de la inteligencia y todo lo que tiene que ver con el pensamiento alternativo, y es algo que hay que cultivar, con el pensamiento crítico que hay que cultivar, y sin embargo es denostado de maneras que es increíble. Entonces, una persona, que no voy a dar el nombre, pero que estaba en esa reunión directiva, nos dice, pero ustedes, ¿a quiénes representan? Dijo, bueno, nosotros representamos a Auchi, Luya. Mira, si me hubiera dicho, no sé, la asociación más chica que haya te la mencionaba ahí. Igual le nombré 6. Auchi, Luya, Maldito Canario. ¿Y en total cuántos son? 350. Pero están muy divididos. Ustedes no representan a nadie. Sí. Bueno, ok. Entonces te imaginás que nos fuimos re calientes. Nos sentamos ahí en una plaza de comidas, así nos pasó el chivo, en una plaza de comidas que hay ahí cerca, y los ilustradores que estábamos, más otros que llegaron después, nos pusimos ahí a hablar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y en realidad ahí nació primero una idea de juntar todas las asociaciones de dibujantes e ilustradores que haya en la vuelta para generar algo en conjunto, o capaz que generar una asociación más grande.
En las ideas, como siempre, ¿no? En las ideas todo parece mucho más sencillo de lo que es en la práctica. Si bien creo que es algo que en algún momento se va a tener que hacer, no es tan sencillo como parece. De todas maneras, si logramos que se juntaran, ya te digo, distintas asociaciones a informar de la problemática que estaba sucediendo y demás, el tema después se enfrió, ¿no? O sea, honestamente se enfrió un poco por distintos problemas que estaban saltando a la luz pública, como, no sé, por ponerte un ejemplo, Abasteciano y todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, hubo un montón de problemáticas que quedaron como invisibles, que estaban transcurriendo en el medio. Y bueno, el problema reflotó a raíz de bueno, la huelga de guionistas que había en Estados Unidos. Después, otro montón de problemas que ha estado habiendo en Europa, que es uno de los pocos lugares donde se está legislando la regulación, a lo cual las empresas aparte están haciendo algo parecido a lo que hizo Spotify acá. Oh, no, nos vamos a ir. Exacto, sí. Incluso se ponen ellos mismos como víctimas, ¿no? No es Qué broma. horrible lo que nos hacen. Queremos explotar y no nos dejan. Exactamente, pero lo podés leer en las noticias, que aparte es increíble cómo hay un montón de medios que tienen cero espíritu crítico por ese lado. O sea, los tipos no están siendo víctimas de nada. Estamos pidiendo que no abusen de nuestros derechos y ellos son las víctimas. No tiene sentido. Sentido alguno. No estás entendiendo. Ellos quieren no pagar por las cosas y venderlas después. Exactamente. Y no pagarle a la gente por su trabajo. O sea, entendelos. Sí, y viene la gente y dice, ay, tengo que comer todos los días, ay, quiero vivir de mi trabajo, ay, no quiero que me exploten, y vienen con eso, ¿qué querés? No, sé que no les alcanza, o sea, algunos tienen como para pagar el PBI de todo el mundo, pero no les alcanza la plata para llegar a fin de mes, entonces ¿quién sigue haciendo? Porque guardan, claro. Porque no se lo gastan en cafés. Y bueno, de ahí, de todas maneras, empezamos de a poquito haciendo trabajo de hormiga, hablando con distintas asociaciones y distintos integrantes de esas asociaciones, viendo cómo generar un documento conjunto. El documento se pudo hacer, ya te digo, lo presentamos, tratamos de entrar en contacto con distintas fuerzas políticas, porque entendíamos que el momento electoral se prestaba para lograr que formara parte de algún programa. Logramos la atención de una, logramos que nos juntarnos y ponernos de acuerdo y salió ese documento conjunto. Como creemos que no es un problema político partidario, es un problema que afecta a todo el mundo, no importa el color, vamos a hacerlo público como una carta pública para que eso lo manejen todos. Y como te dije al principio, va a ser son problemas y propuestas a esos problemas. Porque, por ejemplo, todo el tema de aportes en el área de ilustración y trabajos que tienen que ver con el cómic y demás, olvídate. O sea, si yo quiero aportar, por ejemplo, yo tengo unipersonal. ¿Pero por qué tengo la unipersonal? Vamos a empezar en realidad por el problema. La mayoría de los ilustradores en realidad están en negro. La mayoría trabajan en negro o cobran en negro. Si vos querés que estás obligado a generar alguna factura, ahí lo puedes hacer de dos maneras. Lo puedes hacer a través del monotributo, pero el monotributo solo te sirve a nivel nacional y la unipersonal sí para el exterior. La mayoría de los ilustradores trabajan para el exterior, porque acá es un mercado bastante chico como para poder decir, vivo de esto. Y aparte, igual cuando decís trabajar para el exterior, la gente piensa que ganás petrodólares, ¿no? Pero no, llegamos a fin de mes, nada más. Pero todo eso, ¿qué pasa? Cuando vos querés abrirte la empresita, por decir una manera, o abrirte el monotributo o la unipersonal, el área de ilustración no está. Claro. Vos, o sea, lo que tenés es como artesano o como diseñador gráfico. Hay un par de ítems que podés decir, bueno, esto tiene como un poco más que ver a lo que hago, pero en realidad no está. O sea, ¿cómo podés llevar un control de la cantidad de gente que se dedica a esto si en realidad la mayoría no figura como ilustradores? Claro. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos de otras problemáticas que no tienen que ver con la inteligencia artificial. Sobre el tema de inteligencia artificial, hay un listado de cosas que se pueden hacer, que las mencionamos todas ahí, pero entre ellos, bueno, así como ahora te ponen exceso de sodio, algo que marque que eso está hecho o no con inteligencia artificial. Si querés dejarlo al criterio del consumidor que elija, genial, pero que esté avisado que eso está hecho, que haya un aviso de que eso está hecho con inteligencia artificial. Después, el otro tema es, si entendemos de que
lo que se genere con inteligencia artificial generativa básicamente es un plagio, hasta en tanto no esté regulado esa tecnología, tendría que limitarse lo que se puede hacer a nivel comercial con eso. ¿Ah? Después, bueno, el tema también de la educación en cuanto al uso ético de estas tecnologías, que eso abarca toda la parte de primaria y secundaria, porque vos le estás dando algo con un montón de posibilidades a los gurises, pero sin explicarles las consecuencias de eso que están utilizando. No solo, ya te digo, como hablamos hoy al principio, no solo en el uso de la imagen o la creación de imágenes, sino el tema de la confiabilidad, ¿no? Y ahí ya incluso nos podemos meter a filosofar un poco con el tema de la posverdad. Pero sí, claro, porque hoy por hoy en realidad tendemos a desconfiar básicamente o sea, la noticia vos la ves y si sos un ser medianamente pensante vas a ir a buscar la fuente. Idealmente pensante vas a ir a buscar la fuente porque lo primero que haces es desconfiar. Te puede aparecer la noticia de que bajó ET acá, decir, bueno, sí, no están solos acá en el universo, y no la vas a creer. Primero vas a buscar las fuentes confiables de eso para ver que eso sea así. Y eso en realidad te habla de lo bombardeado que estamos de noticias falsas. Y eso es también generado por la inteligencia artificial. El día después del disparo que le dieron a Donald Trump, ya andaba circulando un video de Donald Trump en el momento del disparo y después yéndose en una moto, y era absolutamente generado por inteligencia artificial. Tremendo. Y todo eso lo hacen con los datos que manejamos en las redes sociales. El día de mañana podés aparecer vos dentro del Bolshoi. En la moto con Trump. En la moto con Trump. Pero no sos vos. Y vas a tener que salir a aclarar o explicarlo. Sí. Porque no hay nada que nos proteja de todo esto. Y eso es lo que se tiene que entender. Regular es protegernos. De los abusos y del mal uso de todo esto. Sí, sí. Y ahora, o sea, yo seguiría hablando 1000 horas, pues es un tema súper interesante y tiene un montón de ribetes, porque justamente... ¿Lo edita Magnus? Lo edita Magnus. Claro, hablemos, dale laburo a Magnus. Dale laburo a Magnus, sí, hablemos tranquilo, no pasa nada. Él después te va a dar los culos. Sí. No sabes la cantidad de veces trabajando en publicidad que escuché, la arreglan en post. No te preocupes. Claro, sí, como si fuera... La arreglan en post. Pero hay... ¿algún aspecto positivo de la inteligencia artificial? O sea, en un futuro hipotético en el que esto se pueda regular, o sea, ¿podemos sacarle jugo como herramienta de lo que es? ¿O es mejor decir, bueno, muchas gracias, bajamos esta persiana, cual si fuera Jurassic Park, y decir, no hacemos más nada? Mirá, en realidad, la pregunta sería qué usos éticos, ¿no? O sea... bueno, es un problema porque si partís de la base de que en realidad es una tecnología que no está para nada basada en la ética, en realidad mi respuesta sería la última, bajar cortina y olvidarte. La realidad es, capaz que un uso ético podría ser utilizarlo como referencia. Todos los ilustradores utilizan referencias a la hora de, no sé, dibujar una flor en particular que aparece, por ejemplo, me pasa ahora en un cómic, una flor en particular que aparece solo en el Amazonas en determinada época. Y yo no tengo idea cómo es esa flor. Entonces no me queda otra que googlear y buscar referencias de eso. El uso de referencias es una posibilidad, porque como te dije al principio, en realidad para mí es un buscador más tecnológico. Ajá. ¿Ah? Porque en realidad busca en la base de datos algo que sea más o menos parecido a lo que pedís y te lo manda. Claro. Ese podría ser un uso ético, uso de referencias. Después no le veo, o sea, siempre hablando de inteligencia artificial generativa. Ajá. ¿No? Las otras, todo bien con ello. ¿Ah? Después no le veo usos probables. O sea, te la quieren vender como que va a venir a cambiarte la vida. Incluso te la venden como que ahora el talento, eso es algo que leí ayer, ahora el talento le pertenece a todos, no es propiedad de algunos pocos. Y no es por ahí. No es por ahí. Honestamente no le veo ningún uso bueno a la inteligencia artificial generativa. Ya te digo, capaz que lo único podría ser defendible como referencia, pero es lo único que le puedo encontrar porque lo pienso 2 minutos y todo lo que generes a partir de ahí está hecho en base al trabajo de otra persona. Y si bien vas a encontrar un montón de gente que te va a argumentar de que eso es lo que hacen los humanos, no, los humanos podemos crear de cero. Claro. Eso es muy diferente. Si bien, como te dije recién, podemos buscar referencias a la hora de crear, la flor que yo dibuje no va a ser calcada de eso que está ahí. Voy a ver cuáles son sus características, pero la voy a adaptar a lo que yo preciso.
Claro. Y lo voy a hacer con mi mano, y la unión cerebro-mano para poder hacerlo para los efectos dramáticos de la historia. Uh-huh. No es para nada similar. Y ya te digo, en tanto, o sea, ¿y qué pasa ahora? Si se regula, que es bastante difícil regular algo actualmente, que ese es un problema mundial que tampoco se habla, ¿cómo regulás una transnacional? Donde te dice, cuando te manda el gran Spotify, bueno, me voy a otro país y ahí lo hago. Claro. Eso es, o sea, se puede hacer, es algo bastante complicado, pero primero, como dijimos, el problema se tiene que visibilizar. Claro. Y lo otro es el tema de la pertenencia de los datos. Uh-huh. Tus datos de navegación, tus datos de las fotografías que subís a las redes sociales, todo eso te tiene que pertenecer, no le tiene que pertenecer a la empresa. Actualmente le pertenece a la empresa. Sí. Entonces, eso no puede pasar, porque es tu información. Y eso es todo lo que en realidad se le conoce como lavado de datos. Eso clásico de suscríbete a mi newsletter. Sí. Y todo eso sí es también. O sea, esa información es información que vos estás dando y la están utilizando. Y aparte también hay toda una confusión con el tema de que si está en internet es gratis. O le pertenece a todos. Sí. Ay, sí. No. Cuando lo subís a internet lo que haces es una concesión. Ajá. Pero el material te sigue perteneciendo. Claro. Entonces, si alguien lo utiliza, te tendría que pedir permiso. Y por eso también te lo asocio con lo que te decía hoy de las malas prácticas de muchas empresas de publicidad. Sí. Sí, baja, total, nadie se va a dar cuenta. Sí, es probable que nadie se dé cuenta, pero el problema va a ser cuando alguien se dé cuenta. Y aparte no es ético. Claro. Yo creo que va un poco por ese lado de que también, o sea, de hacer las cosas lo más éticamente posible, que muchas veces está supeditado a que alguien te enseñe esas cosas. Pues yo en mis cursos enseño a mis estudiantes cómo hacer una búsqueda de imágenes, dónde conseguir imágenes que no tengan licencias comerciales, que sean Creative Commons 0, etcétera, etcétera. Pero no es cosa que todo el mundo sepa, incluso gurises que nacieron con la internet, tienen una tablet, una computadora desde desde su más tierna infancia, de repente no saben esas cosas y tienen esa idea de que si está en internet lo puedo usar porque total es libre, si no lo tengo que pagar es libre, si no tiene marca de agua es libre y si tiene marca de agua se la saco. Y sí, todas esas cosas es una cuestión de educación también. Entonces, para eso estamos. Pero es que justamente, o sea, para mí la base es la educación. Y la educación en varios aspectos. O sea, filosofía, viste que recortaron las horas de filosofía, pero para mí justamente no. Ahí es donde tenés que reforzar, no recortar. Es que no las sabes apreciar hasta que sos grande. Exactamente. Cuando tenés 15 no querés tener filosofía. Sí. Pero es así, o sea, a nivel educativo habría que reforzar muchísimo. Sí. Ya te digo, las horas perdidas de filosofía a mí me duelen. ¿Qué crees? A mí filosofía me encantaba y me encanta. Y aparte es junto con otras materias, por ejemplo, literatura también, que te enseña sobre lo que es los puntos de vista y sobre la ética y la moral. Pero sí, todo eso habría que reforzarlo. Sí, tremendo. Y bueno, yo seguiría hablando un rato más y dejaría que Magnus. Pero no, el tiempo es tirano. Ha llegado el momento de pasar a la única y mejor sección de este podcast, que es una exploración sobre el éxito y el fracaso. Y me interesa también tu perspectiva como alguien de un área diferente, pero que tiene muchas cosas en común, el arte y la ciencia. Fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett. Entonces, esto surge de 2018, cuando yo no me estaba pudiendo recibir y me sentía una fracasada total. Entonces me dediqué a sentarme a hablar con otra gente que yo consideraba muy salada, viste, mal de mucho consuelos de tonto, decir, bueno, ellos también fallan. Entonces quería ver si nos puedes compartir alguna anécdota de una metida de pata, algún problemita, una cosa que en su momento lo viviste como un fracaso, pero que después o fue parte del camino al éxito, o fue un aprendizaje, o fue algo que, bueno, no fue tan grave y no va a pasar nunca más. Mira, fracaso, sí, muchos. A ver, es como te decía,
el área de la ilustración en general me llevó a un montón de derroteros. No todos salieron bien. Incluso, o sea, todo fue aprendizaje, porque una de las cosas que también tenemos en este texto que estamos presentando es que no hay un lugar real donde aprender ilustración, ni enfocada en el cómic ni enfocada en la editorial. Entonces, todo el tema del manejo de fechas de entrega, de calcular que el presupuesto sea lo que realmente tendrías que ganar y todo eso, es algo que vas aprendiendo a medida que vas haciendo macanas. Ujú. Porque uno piensa. Yo tenía un conocido que discutíamos bastante sobre el tema porque discrepábamos en absolutamente todo en la vida. Pero te llevabas bien con él. Y él tenía una máxima que, por favor, si él me está viendo y si alguien más, o sea, y todas las personas que están escuchando, no sigan esta máxima. No sirve. Es: si funciona en la mente, funciona en la realidad. ¡No! ¡No! No es así. Entonces, cuando a vos te llega un guión para hacer un cómic, vos calculas, esto tiene cuatro viñetas, me va a llevar tanto, todo lo demás, calcular el imprevisto, por favor, calcular el imprevisto. Calcular un momento que se te fue la luz, calcular todo lo malo que puede pasar y agregarle a eso una semanita más por las dudas. Ujú. Pero eso solo lo aprendés después de que la primera vez que te llegó el guión decís: esto lo saco en 2 patadas, no pasa nada. Sí, mañana tenés las 34 páginas. No. No. Entonces, en realidad, el éxito y el fracaso son 2 caras de la misma moneda. En realidad, es muy difícil también llegar a decir que es un éxito. Pero vos, los fracasos, como un ser pensante inteligente, lo tenés que utilizar para aprender a qué no repetir. Yo ha habido un montón de proyectos a lo largo de mi vida porque me encanta dibujar y puedo pasar absolutamente todo el día dibujando. Ujú. Eso hace que haya crecido en volumen. Pero sí, hay que hacer ejercicio también, gente, hay que hacer ejercicio. Ujú. Otro aprendizaje importante. Sí. Manejo del tiempo, hacer ejercicio. Exactamente, estoy tratando de aplicarlo. Hace que vos te vayas tropezando y vayas aprendiendo, y como un ser pensante, en lo que fallaste lo vayas modificando hasta que funcione. Entonces, ha habido un montón de proyectos que yo le he dicho, por ejemplo, que sí, que vamos arriba, y que he tenido que dilatar en el tiempo por otras prioridades. Obviamente, o son mejor pagas o pagan de una manera inmediata. Entonces, todo eso hay que ir todo eso hace que arrastres otros que son de paga dudosa o más allá en el tiempo. Pero después te das cuenta que algo tan básico como el dicho ese que dice: hablando se entiende la gente, es algo que no puedes dejar fuera. La comunicación es muy importante. Entonces, si vos tenés un cliente que, bueno, ves que no le vas a poder cumplir en fecha, más vale que le avises antes y no el día de la entrega. Claro. Importante. Claro. Pero ahora, todas esas cosas que son obvias, de vuelta, las aprendés a través de tropezón. O sea, todo esto que estoy diciendo, yo lo hice mal en algún momento. Yo en algún momento le avisé a un cliente: che, mirá que me faltan 19 páginas de las 20 páginas para entregar. Que había que entregar hoy, olvídate, no lo hagas. El tema de error en los cálculos, lo hice, no lo hagas. Errarle en el costo real de una página, que eso también es un problema que ha traído la inteligencia artificial, porque hay clientes, yo he perdido trabajo por clientes que me han dicho: no, voy y lo hago con inteligencia artificial que me sale $10. Claro. Y después, por suerte, me han venido con el caballo cansado y me he dado el gusto de rechazarlo. Pero sí, no se le iba a dejar pasar. Del tema de realmente valorar el tiempo, porque vos lo que estás invirtiendo en cada dibujo, en cada cosa que haces, es tiempo, es tu vida. O sea, vos nacés con un cronómetro que de algún momento va a llegar a 0, no sabés cuándo va a ser, pero lo que estás poniendo en cada página son minutos, horas de vida. Y esas horas de vida vos las estás convirtiendo en un valor. Que el valor realmente represente eso, que es tan invaluable como la vida, pero que realmente represente el tiempo que te lleva. Bueno, eso es algo que me costó muchísimo entender. Y durante mucho tiempo, por un tema de oferta y demanda, uno bajaba el precio de algo que hacía para poder tener el trabajo y decir: mira, yo hice esto y lo demás, y en realidad no valía tanto la pena. Entonces,
todo ese tipo de cosas la vas aprendiendo a través del fracaso, de haberte mandado las cagadas. Y ahora, yendo a la parte del éxito, terminar una página de cómic es un éxito. Una página de cómic es un éxito. Y no porque cueste, que cuesta, sino porque la gente que no está en el mundo del cómic no sabe todo en lo que te convertís cuando estás dibujando una página de cómic. Vos recibís un guión en el cual la persona, si bien pensó que en esta página tenía que pasar esto, esto y esto, puede ser de que haya cosas que no estén bien resueltas. Entonces vos ahí tenés que dialogar con el guionista, che, acá faltaría un cuadro que explique cómo tomó la piedra, por él. Entonces vos lo que terminás haciendo es como una especie de director de una película en el que decidís la toma, decidís dónde va a estar puesta la cámara, cómo, la iluminación, dónde van a estar situados los personajes, por qué, y todo eso en base a una gran diagramación que es toda la página. Entonces, obviamente lleva un tiempo, hay un proceso de trabajo de los que va siguiendo y demás, y es un proceso bastante largo, porque la mayoría de la gente piensa que te sentás y dibujas, pero en realidad hay todo un proceso. Yo, por ejemplo, lo que hago es dibujo páginas en chiquito, y ahí lo que hago es la diagramación en general. Eso después lo agrando, si lo voy a hacer en digital, lo agrando mismo en Photoshop, y en base a eso hago el boceto preliminar de dónde estarían los personajes y demás para que siga esa composición. Y después de ahí recién arranco a dibujar. Entonces están todos esos pasos. Por eso digo que terminar una página y que estés conforme con la página ya es un éxito. Después, éxitos personales, depende cómo definas el éxito. Para mí el éxito es todo, es lograr algo por mis propios medios y yo sentirme bien. No preciso que sea algo reconocido por los demás. Entonces, cuando tenía 15 años, lo que más disfruté fue una locura que hice, que fue recorrer el Uruguay en bicicleta. ¡Wow! Para mí fue un éxito, pero fue un éxito de superación en todo ese. Para mi madre no fue un éxito, para mi madre fue una tortura. Porque lo hice solo aparte. Pero sí, todo el mundo aparte le decía, estás loca, ¿cómo lo vas a dejar? Y solo en bicicleta. Bueno, me hizo un permiso al menor y todo el poder de convencimiento. Pero en un momento yo me acuerdo clarito que me sirvió mucho para la vida y lo aplico hasta el día de hoy. Yo estaba subiendo un repecho enorme, kilómetros 70 y pico, creo que 71, no me acuerdo. Y no, decía, si me bajo consideraba que si me bajaba la bicicleta era rendirme. Ok. Sí, tenía 15 años. Entonces miraba la rueda, decía, no voy a mirar alrededor, me voy a concentrar en la rueda y voy a darle hasta que llegue. Y tal, en un momento creo que una tortuga iba más rápido que yo, igual no me quería bajar, iba haciendo fuerza, ¿no? Llegué a la cima, dije, llegué. Y ahí paré y cuando levanté la mirada alrededor mío, que había salido a Montevideo 3 veces en la vida nada más, alrededor mío todo el horizonte eran montes. Todo era montes. Y me enamoré de la vista. A tal punto que me cuestioné, y ahí viene el aprendizaje, y dije, yo estaba concentrado en esto, en la rueda y demás, y no estaba disfrutando de esto. Ya está, no, esto lo tengo que aplicar a todo. No puede ser que me pierda de disfrutar de las cosas por estar concentrado puntualmente en un problema y no ver todo. Y me sirvió hasta el día de hoy eso. Y obviamente a partir de ahí disfruté del viaje, me pasaron un montón de cosas, estuvieron todas buenísimas. Algunas incluso no tienen que ver con el dibujo, pero que no viene a cuento ahora, pero creo que ese podría ser uno de los mayores éxitos. Después, éxitos que pueden otros pensar que son un éxito, pero yo qué sé, ya te digo, me quedo contento cuando entrego y está todo en orden, genial, ya con eso soy muy feliz. No sé, dije hoy, hice una cadena nacional. La gente puede decir, hice una cadena nacional. Es un trabajo más como el resto. Proyectos de Kickstarter que fueron fundados por muchísima guita. Yo igual no veo mal, no te preocupes. Y no sé, a mí me gusta mucho el Eternauta por un concepto que maneja. El Eternauta maneja un concepto que se llama, o al menos se puede analizar como héroe colectivo. Y acá no me puse comunista. A lo que voy es que capaz que los mayores logros normalmente siempre son compartidos. Y en realidad el área del cómic, capaz que no tanto en Uruguay, porque en Uruguay lo que tenés son muchos autores completos que te hacen todo, el guión, el dibujo. Pero en general, a nivel mundial, el cómic en realidad es un arte comunitario. Ajá. Tenés a un guionista,
tenés a un dibujante, tenés a un rotulador, saludos a Magnus, tenés a, tenés a un colorista, tenés a un editor, y vos estás hablando de que esas 5 personas se tienen que poner de acuerdo, ¿tá?, para generar un producto. Eso ya es un éxito. Y cada cómic que lográs que salga es un éxito. Claro. Y después cómics que hayan salido acá en Uruguay ya es más que un éxito. Sí, Porque sí, lograr sí. llegar acá es muy difícil. Tenés, o sea, las posibilidades son pocas, o vas por las tuyas autofinanciándote, ¿tá?, o lográs a través de Argentina también podés hacerlo, o lográs hacer cosas como las de Ceibal. Que también ese es un punto en algún momento hablar de el cómic como herramienta educativa, es algo que se tiene que explotar muchísimo más de lo que se explota. Sí. Pero bueno, yo creo que esos se podrían considerar lo que yo consideraría éxitos y fracasos. Excelente. Bueno, Demian, muchísimas gracias por compartir todo este rato con nosotros. Yo aprendí un montón, no sé si el resto de la audiencia estará de acuerdo, pero siempre un placer hablar contigo. Si alguien quiere seguirte a vos, a Artesética, ¿dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Instagram, pueden encontrar Artesética en Instagram, lo buscan exactamente así, Artesética, y pueden encontrar por Demian Godoluz, que ahí van a ver básicamente mi trabajo y en algún momento que salgo a vociferar por la inteligencia artificial. Y después pasemos el resto de los chivos. También pueden seguir a Aucho en sus redes sociales, también pueden seguir a Maldito Canario en sus redes sociales, a Iluyos también. Todos esos los pueden buscar en Instagram, son distintas asociaciones de ilustradores y creadores de historietas que necesitan todo el apoyo que se pueda en estos momentos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo puedes hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorita. Además, podés encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y podés comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Demian o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox, en Apple Podcasts, en las redes, mail, señales de humo, cartas, no sé cómo las hará llegar, fotos de cartas en redes sociales o donde tu corazón te diga que debes comunicarte con nosotros. Y como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. El boludato de hoy es que los anillos de Saturno son 90% agua. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2 semanas. Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.